Bien, durante ya un par de semanas venimos hablando o tratando una serie acerca de cómo avivar el espíritu o cómo permitir que esa vida espiritual, esa vida interna que el Señor ha colocado en nosotros fluya, ¿cierto? Y hablamos acerca o introdujimos 6 disciplinas que debe practicar todo creyente o todo hijo de Dios para que ese espíritu dentro de sí fluya. Lo comparábamos a un dínamo, ¿cierto? O como a una turbina de una hidroeléctrica que cuando cae la fuerza o el agua sobre la turbina la pone a girar y eso produce la electricidad. Y hablábamos que la Biblia nos enseña, y el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice aviva, ¿cierto? Y la palabra en inglés es stir up, en el original es como que es más o menos la acción de revolver. Cuando usa la palabra viva es como que revuelva o mueva o ponga a girar. Entonces, lo que veníamos hablando es que hay una parte que debe hacer el creyente, que es como esa fuerza, o la parte que es de uno, ¿cierto? Es como una fuerza mecánica que pone algo a girar, y eso hace que el espíritu que Dios ha hecho morar entre nosotros produzca vida, produzca fuego. Alguna gente le llama fuego, otras vida, un fluir, ¿cierto? Pero la idea es aprender a vivir de adentro hacia afuera. En otras palabras, que el espíritu de Dios fluya dentro del creyente y que uno en el alma y en el ser espiritual pueda experimentar a Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, los anhelos de Dios, la fuerza de Dios, la vida de Dios. Entonces aprender a vivir de adentro hacia afuera, es lo que venimos hablando, no vivir de afuera hacia adentro, que es lo común, ya a eso nos referimos a vivir por las circunstancias, por las emociones, por las noticias, por todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino tener una vida interna que colma, que sobreabunda y que fluye hacia lo externo. ¿Listo? Es un contexto para todos los que de pronto han faltado un servicio o es primera vez que nos visitan, pero esto es lo que estamos hablando. Y empezamos hablando de estas 6 disciplinas. Lo primero era, ¿alguien se acuerda? La palabra, ¿cierto? Alimentarnos de la palabra de Dios. Dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y hablamos que la escritura o la Biblia es la palabra de Dios y que ese es el alimento del creyente o la gasolina para que eso empiece a funcionar. También hablamos de la oración. Dijimos que la oración es la digestión del creyente, que no solamente es comer, sino es poder digerir aquello que el Señor nos da para alimentarnos. Entonces que cuando digerimos es cuando entendemos, cuando empezamos a tener revelación, cuando empezamos a tener claridad. A mucha gente me dice, pastor, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. A veces me dicen, la empiezo a leer y me quedo dormido, ¿cierto? Pero no están digiriendo, ¿cierto? Entonces no le están sacando todo el provecho, para eso es la oración. También hablamos de la alabanza, ¿recuerdan que hablamos de la alabanza? Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la adoración. Cuando hice la introducción, hablé de la adoración y dentro de eso incluí algo que era orar en el Espíritu y adorar en el Espíritu. Y hoy vamos a hablar de eso un poco más. Así que seguimos en el tema de la adoración, parte 2. ¿Bien? Entonces, definimos la semana pasada que la adoración es declarar nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia de Dios, que es una actitud de rendición que nos lleva a vivir una vida consagrada a Dios. Entonces la semana pasada nos enfocamos en que la adoración, más que algo externo que hacemos, y que en muchas iglesias o mucha gente entiende adorar como poner música lenta y cantar a la música. No, la alabanza, la rápida, la adoración, la lenta, no es eso. Realmente es una postura, es una actitud, es una manera de ver la vida y ver las cosas. Es una revelación de que no soy nada sin Dios, de que necesito a Dios, que todo depende de Dios, que todo es por Él y es para Él. Y entonces vivo una vida conforme a aquella revelación que yo he tenido. Entonces entendimos que es una postura espiritual primeramente, o interior, por así decirlo, que se manifiesta exteriormente. Reitero. Entonces, la adoración no es lo que hago afuera. Por ejemplo, no alcé las manos, entonces adoré. No me incliné, entonces estoy adorando. Porque uno puede hacer esas cosas, pero hacerlo para que la gente lo vea, porque todo el mundo lo está haciendo. O hacerlo simplemente porque alguien dijo, alcen las manos. O una canción que decía, ¿cuántos trajeron las manos? Uno como para que no pensaran que era mochito, ¿sí o no? Pero no es lo que hacemos exteriormente. ¿Cierto? Porque podemos hacer cosas con nuestro cuerpo, inclusive hablar cosas hermosas, pero si nuestro corazón no está convencido, si interiormente no hay una revelación real y una postura de humildad real delante de Dios, no estamos adorando, por lo menos no es una adoración genuina, me estoy explicando. Pero terminamos concluyendo que lo que ocurre interiormente
Esa rendición, esa entrega, esa convicción de que necesito a Dios, que no soy nada sin Él, se debe manifestar exteriormente. Hay gente que estoy adorando, que se te note, ¿no? Entonces, empieza interiormente, pero también se manifiesta exteriormente. ¿Y cómo se manifiesta exteriormente? Tocamos algunos puntos, nuestra postura corporal, ¿cierto? Que la Biblia, por ejemplo, nos enseña a arrodillarnos, a alzar las manos, a postrarnos, que también es con nuestras palabras de cariño, de afecto, de amor, de ternura, de necesidad, de dependencia de Dios. Aprendimos que adorar también es dar, ¿cierto? Y bendecir a Dios con obsequios, con regalos o su obra o personas, que también se hace con nuestra reverencia, con nuestro servicio. Entonces, más o menos esto es un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada. Pero hoy quiero profundizar entonces en otro aspecto de la adoración que muchas veces no se toca o se ve, pero no se entiende y no se le da explicación, y no quiero que sea un misterio para ustedes. Entonces vamos a hablar acerca de orar en el Espíritu. ¿De qué vamos a hablar? De orar en el Espíritu. Entonces, alguna gente llama esto hablar en lenguas, o inclusive algunas personas le llaman el don de lenguas. ¿Ha oído esa terminología alguna vez? ¿Sí lo ha oído? Hágame así, ¿sí lo ha oído? Ok. En mi caso, y según lo he entendido, o el Señor me ha permitido entenderlo, quiero hacer una distinción entre el don de lenguas y orar en el Espíritu. Para mí no es lo mismo, y no voy a profundizarlo mucho, pero sí quiero hacer la distinción para que usted lo entienda. Entonces, una cosa es orar en el Espíritu, o orar en lenguas, como la Escritura lo llama, y creo que la Escritura hace referencia a algo diferente cuando nos habla acerca del don de lenguas. Entonces, hago un resumen pequeño del don de lenguas y entramos en lo que es esto. Pero sí me gusta que lo separen, y ahorita les explico por qué. Pero don de lenguas, como por lo menos lo vemos en Hechos capítulo 2, ¿sí? ¿Alguien ha leído Hechos capítulo 2? Dice que estaban reunidos en lo que conocemos como el aposento alto, que empezaron ellos a orar, estaban buscando al Señor, llevan unos días de ayuno y de búsqueda, y que descendió sobre ellos como lenguas de fuego, ¿cierto? Dice que empezaron a hablar en diversas lenguas y que ellos salieron a la calle y había judíos de todas las partes del mundo y personas de todas partes del mundo por el festival que había en la ciudad, y cada quien escuchó el evangelio en su propio idioma, ¿cierto? Estoy parafraseando la historia. Cada quien empezó a oír el evangelio en su propia historia. Entonces, evidentemente, ahí no estaban orando como muchos de nosotros oramos, que hacemos sonidos o gemidos o ruidos, que uno dice, no están diciendo nada. Y hay gente que piensa tan bobos, no están diciendo nada, ¿sí o no? Y el otro dice, no, cree que está hablando francés o que está tirando, quién sabe. Pero no, hay una diferencia, y para mí el don de lenguas y lo que ocurre en Hechos capítulo 2, Dios le da la capacidad de hablar idiomas humanos, ¿cierto? Diversos idiomas humanos, que antes no los conocían, con el propósito de que otras personas pudiesen oír el mensaje en su propio idioma, ¿cierto? Para poder entender, para poder aprender. Eso es lo que ocurre en Hechos capítulo 2. Yo he sido testigo de experiencias como esta. Como saben, yo por mucho tiempo fui misionero, he viajado, he tenido la oportunidad de viajar extensamente, he estado en muchísimas campañas evangelísticas y he ido a muchos países, en otros continentes y cosas así, y he estado expuesto a esto. Personas que no hablan un idioma y de repente empiezan a orar o a hablar y dan testimonio en un idioma que no conocen, y las personas lo entienden. Así que este don, como dicen, está vivito y coleando. Lo he visto, he sido testigo de cómo personas, inclusive amigos, que no hablan un idioma, pueden comunicar el evangelio sin saber cómo, en otro idioma, y las personas lo entienden. Que no le pase como a mi papá. Estábamos una vez en México y nos invitaron a una tribu indígena. Nos fuimos para allá. Caminamos como 5 horas por una montaña para llegar. Cuando llegamos, le pasan un micrófono, o un megáfono era, los reúnen a todos en una cancha de básquetbol y, pastor, predique. Como a la hora de predicar, todo el mundo lo seguía mirando y lo miraban así. Y entonces él empezó como a interactuar con él. Alcen la mano, nadie la alzaba. No, voltéense, nadie se volteaba. Entonces él va y le dice, venga, y aquí la gente, ¿por qué no? ¿Cierto? Dice, no, es que ellos no hablan español. Llevamos 1 hora hablando en español. Es para que eso no pase. Para eso es el don de lenguas. Para que cuando usted vaya de misionero, vaya a evangelizar, vaya a alcanzar otras etnias, el Señor le dé un favor sobrenatural para llevar a cabo la obra y el propósito. El don no es para los perezosos. Porque he escuchado a tanta gente aquí en Canadá, Señor, bautízame en inglés. Dame el don de lenguas. No, vago, vaya, estudie. Sí o no, lea, practique.
escuche música, adore en inglés y verá, le da el entendimiento para aprenderlo, pero no va a bendecir la pereza. Amén. Bueno, eso en cuanto al don de lenguas. Entonces, hoy no estoy hablando del don de lenguas, aunque quería aclarar que para mí es diferente de lo que les voy a hablar hoy, para que todos estén abiertos y puedan recibir con mayor facilidad. Entonces, no nos estamos enfocando en esto, pero sí lo quiero mencionar porque hay mucha gente que dice, es que no creo en eso, o no existe, o hay otras personas que dicen, es que no lo tengo, ¿cierto? O es que eso no es para mí, es para algunas personas especiales, lo que voy a hablar hoy. Y no, el orar en el Espíritu, diga conmigo, es para todos, es para todos. El don de lenguas no necesariamente es para todos, pero orar en el Espíritu sí es para todos. Entonces, vamos a entrar en tema, ¿listo? Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. El libro de Romanos, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. También lo van a ver en la pantalla. Y dice, además, usted dice, ¿además de qué? Bueno, ahorita les leo esa parte. Ahorita nos devolvemos, pero vamos a empezar por aquí. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra, ¿qué dice ahí? Debilidad. La palabra en el original no es debilidad. De pronto usted interprete o no se piense en debilidad como cada quien le da su definición a debilidad. La palabra es asteneia. En griego está escrito, y lo que significa esta palabra asteneia o debilidad es en nuestra debilidad física, espiritual o emocional, por un lado. Bien, debilidad física, espiritual o emocional. Por otro lado, es un área de necesidad. También es un área de vulnerabilidad, donde uno es débil, donde tiende a caer, donde falla, en aquello que me cuesta. Ahí me ayuda. Donde requieres tratamiento o en donde requieres ayuda. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces está diciendo el Espíritu Santo nos ayuda, voy a decir todas las anteriores, en nuestra debilidad física, en nuestras debilidades espirituales, en nuestras debilidades emocionales, en nuestras necesidades, en nuestras vulnerabilidades, donde somos débiles, donde tendemos a caer, en donde requerimos tratamiento, donde requerimos ayuda. Ahí el Espíritu de Dios nos va y nos quiere ayudar. ¿Alguien necesita una ayudita? Yo sí. Ahora, recordemos que nuestra adoración se manifiesta, y según lo que aprendimos la semana pasada, nuestra adoración es cuando nos rendimos a Dios, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. La adoración es un acto de humillarse y entregar algo o reconocer nuestra dependencia de Él en algo, ¿cierto? Decíamos que eso es adoración. Según la Escritura, ¿en dónde nos ayuda el Espíritu Santo? Según lo que acabamos de leer, Él nos va a ayudar en el área donde reconocemos que lo necesitamos. Él nos va a ayudar en el área donde nos humillamos, en el área donde nos rendimos, en aquel área donde manifiesto necesidad, donde digo, solo no puedo, te necesito, ¿cierto? No sé, guíame, fortaléceme. I can't do it without you, no lo puedo hacer sin ti. En otras palabras, donde adoro o donde rindo, donde entrego, ahí es donde el Señor va a venir a mi rescate. Ahí es donde el Señor va a venir a mi ayuda. ¿Sí me estoy explicando? Es por eso, por ejemplo, usted ha visto la gente cuando apenas empieza o llega a los pies de Cristo, muy a menudo llegan con una necesidad. ¿Le ha pasado? O conoce a alguien que llegó a los pies de Cristo ya triturado, arrastrado, ahí llevado en un área, ¿sí o no? Y entonces muy a menudo esa persona, como está hecho pedacitos, hecho trizas en esa área, entregan esa área. Señor, restaura mi matrimonio, yo solo no puedo, ya es imposible, esta vieja no me da ni la hora, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿y qué hace el Señor? Nos ayuda en esa situación, ¿sí o no? Muy a menudo es común que cuando una persona llega a los pies de Cristo vea milagros, vea mover de Dios. Y la gente dice, no, es que eso es en el primer amor, que Dios está como pendiente de uno. Después como que ya no tanto. No es eso. Lo que ocurre realmente es que ahí estás adorando. ¿Por qué? Porque estás humillado, porque estás contrito, estás destrozado, te entregas completamente, reconoces, no lo supe hacer. No lo puedo hacer sin ti. Enséñame, guíame, ayúdame, haz algo. Eso es adoración, ¿cierto? Es una rendición total.
Entonces lo que quiero demostrar con esto es que el área en el cual adoramos o el área en el cual rendimos y entregamos totalmente es el área en la cual el Señor, o estamos habilitando a que el Espíritu Santo venga y nos ayude. Hay otras cosas que a veces nos gustaría, por ejemplo, hay gente que ora, Señor, ayúdame en mis finanzas, ayúdame en mi negocio, ayúdame con mis hijos, pero ahí no adoran. ¿Por qué no adoran? Porque no están totalmente rendidos. Porque, por ejemplo, la Escritura dice, hazlo de esta manera, y tú dices, pues no estoy de acuerdo, no me parece, no es tan así. Entonces, en esa área no hay adoración, porque no hay rendición, porque no te estás humillando, porque no hay una entrega total y una declaración de necesidad de Él completa, a tal punto que estás dispuesto a dejar tu manera atrás para hacerlo a su manera. ¿Me estoy explicando? Entonces, a menudo en esas áreas el Señor no va a poder interceder, no va a poder intervenir, porque realmente no estamos rendidos de verdad. Y si usted se ha dado cuenta, a veces el Señor permite que atravesemos ciertos procesos, que aunque dice la Escritura que Él no tienta a nadie o Él no pone en procesos a nadie, el enemigo ocasiona dificultades y el Señor como que da un pasito y se queda viendo cómo vamos a manejarlo. Y empezamos a atravesar procesos que muchas veces, de pronto usted ha escuchado este dicho antes, que uno aprende por revelación, por humillación o por trituración. ¿Cierto? Entonces el Señor te habla, no lo aplicas. Empiezas a pasar una situación que te humilla y a veces ahí es. O si no, estás en tal punto, ¿cierto? Como decíamos ahorita, triturado, destrozado. Ay, ok, Señor, me rindo. Y ahí el Señor interviene. No es que el Señor te esté triturando, porque de nuevo la Escritura dice que Dios no prueba o no tienta a la gente. Dice la Escritura que eres tentado según tus propios malos deseos, según tus propias malas ideas, según tus propias debilidades. Entonces el enemigo las trae, ¿cierto? Pero Dios aprovecha esas situaciones para llevarnos a rendirnos y entonces que Él se pueda glorificar en esa área de nuestra vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con orar en el Espíritu? Mire que, según lo que estamos diciendo, Él me ayuda en donde me rindo, en donde declaro que lo necesito. Y según lo que acabamos de leer, el Espíritu Santo me ayuda en esa manera. ¿Y cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Les pregúntenle a su vecino. ¿Cómo nos ayuda? Mire lo que dice la Escritura. Ahora, y antes de eso, hago un paréntesis. No es que Él solo te ayude cuando estés mal. Porque, por ejemplo, yo le estoy diciendo que es donde usted se rinde, donde usted entrega, donde usted está humillado, ¿cierto? Eso no quiere decir que usted tiene que estar en las peores para que Dios diga, a ver, por aquí me va a tocar hacer algo. No, usted lo puede hacer de esa manera o lo puede hacer voluntariamente. Por ejemplo, hay áreas de la vida que puede que esté muy bien, inclusive puede estar en la cima, pero decirle, Señor, la rindo a ti, te necesito, guíame, dame sabiduría. ¿Sí me explico? Un ejemplo, Salomón. Salomón estaba gobernando muy bien, era muy inteligente, estaba sacando el pueblo adelante, estaba haciendo de bendición para todo su pueblo. Y Dios le dice, pídeme lo que tú quieras, te lo voy a entregar. Y él le pide al Señor, dame sabiduría para reinar sobre tu pueblo, para gobernar a tu pueblo. Entonces él no pidió porque es que el reino está tan mal, la gente se me está muriendo de hambre, no he sido capaz, me quedo grande, no puedo, no. A lo que voy con esto es, no esperes a estar en tu peor momento para rendir un área de tu vida a Dios. Muy a menudo entregamos aquellas áreas donde estamos llevados, pero en las que estamos bien, esas no las guardamos. No hagas eso, entrégale todo. Entonces, Él se va a glorificar, Él te va a ayudar y Él se va a mover en las áreas donde tú reconoces que en tus fuerzas no puedes, donde te rindes y donde aprendes a depender de Él. Es por eso que un adorador sincero, y ahora, un adorador no es Sebastián que estaba aquí en el piano, es un adorador tremendo, no. Un adorador es una persona que tiene esas conclusiones que hablamos la semana pasada, pero que ha llegado a la conclusión que todo es por Él, que todo viene de Él, que se sustenta por Él y que todo es para Él. Esa persona vive completamente rendida. Entonces, cuando hablo de ¿se acuerdan el versículo de la semana pasada? Que le adoren en espíritu y en verdad, que el Señor está buscando gente que le adoren en espíritu y en verdad. Un adorador es alguien que ha rendido su vida completamente, que se humilla en cada área de su vida y que lo reconoce en todos sus caminos, como dice la Escritura. Esas personas experimentan los mayores niveles de gloria. Es por eso cuando usted ve gente que es así, alguna gente dice que son fanáticos, pero no necesariamente.
Cuando uno ve personas así que realmente son consagrados, usted escucha testimonios como: es que el Señor me habló, es que se me apareció un ángel, es que una palabra en un sueño. Y uno, este chicanero, sí. ¿Qué? No, es cierto, es cierto. Dice la Escritura que Dios está buscando gente cuyo corazón esté totalmente comprometido con Él. Y esa gente experimenta mayores niveles de gloria, mayores visitaciones de Dios, mayor llenura del Espíritu Santo, mayor mover espiritual. ¿Por qué? Porque en todas las áreas de su vida han rendido, han entregado, lo reconocen a Él. ¿Me estoy explicando? Eso los califica para que el Espíritu los ayude en cada área o intervenga en cada área. Entonces, mire que estoy con el tema de hoy mezclándolo con la semana pasada, ¿cierto? Quiero que entiendan que van juntos. Pero el Espíritu Santo, quiero que entiendas esto, te desea ayudar. Dile a tu vecino: el Espíritu Santo te desea ayudar. Vive dentro de ti y está deseoso de intervenir en tu vida. Nosotros somos los que, por ejemplo, dice la Biblia, no contristes al Espíritu Santo con la forma en que tú vives. Entonces nosotros muchas veces lo entristecemos, lo ofendemos con nuestra manera de vivir. También nos dice la Escritura, por ejemplo, que no apagues el Espíritu o no hagas cosas que frenen su mover en nosotros. ¿Qué frena al Espíritu Santo? El orgullo. Es una de las cosas mayores. Y cuando digo orgullo, no es estoy orgulloso, sino hablo de personas que dejan de depender de Dios, que quitan su mirada de Él, que dejan de invocarlo y de darle entrada en cada área de su vida. Eso frena el mover del Espíritu, me estoy explicando. Entonces vamos a ir al versículo 26. Voy a volver a leer el versículo, pero ahora quiero que lo entienda con todo lo que venimos hablando. Entonces, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra asteneia, o en ese lugar donde hemos reconocido que lo necesitamos, cuando se lo rendimos, ¿cierto? Y dice la Escritura, nosotros no sabemos lo que quiere Dios que pidamos en oración. Y esto es clave. Dice la Escritura, ustedes no reciben, 1, porque no piden, está en Santiago, o 2, porque piden mal. Entonces, aquí hay mucha gente que ora o ha orado, pero ¿cuántos no hemos visto respuestas a oraciones que hemos hecho? Yo creo que son más las oraciones que no se me han contestado que las que sí me han contestado, si les soy sincero. Y eso que soy el pastor. Ana dice, pastor, ore que usted tiene el teléfono rojo. No, créame, la gran mayoría de oraciones que he hecho en mi vida jamás recibieron respuesta. Pero he llegado al entendimiento, no es que Dios no exista, es que o no pedí o pedí mal, no me convenía. Entonces esto que estamos leyendo, y esto trajo mucho entendimiento a mi vida cuando el Señor me lo permitió entender hace algunos años, porque la Escritura dice cómo nos ayuda el Espíritu Santo. Dice, cuando nosotros no sabemos qué quiere Dios que pidamos, cuando nosotros no sabemos qué pedir, entonces pongo un ejemplo. Digamos que usted está en una situación matrimonial difícil, ¿no? Y la relación está en crisis. Generalmente, ¿cómo oramos? Señor, cambia a, ¿sí o no? Cambia a ese ogro, a esa bruja. Es que es muy cantaletosa. Es que es desagradecida, no ve mi esfuerzo, no ve todo lo que hago. ¿Cierto? Y es que este ya ni me mira, ni me toca. Siempre pensamos que el problema es el otro. Entonces, a veces el Señor no hace nada, porque estás pidiendo mal. Estás pidiendo que cambie al otro, cuando Él lo que quiere cambiar es la dureza de tu corazón. Cuando Él quiere transformarte es a ti primero. Cuando Él quiere enseñarte que el amor es una decisión, una emoción y un sentimiento. Cuando Él quiere que des el primer paso, y sobre todo si eres hombre, que eres la cabeza del hogar y que eso significa hacer las cosas primero. ¿Sí me estoy explicando? Entonces a veces no hay respuesta y el Señor no hace nada en el matrimonio. Las cosas en vez de mejorar empeoran y la gente dice, es que Dios no escucha, es que la oración no funciona, es que esa iglesia no era. No, no es eso, es que estás pidiendo mal. Pero cuando empiezas a pedir bien, cuando dices, Señor, quiero que se arregle esto, pero no sé ni qué pedir. Ya no te pido ni que la cambies, ni que la transformes, ni que me perdone. Lo que tú quieras. No sé cómo orar, no sé ni qué pedir, pero
te entrego esta situación en mi vida, te entrego mi matrimonio, te entrego mi familia porque la verdad me quedo grande y sin ti no puedo. Entonces, ahí estás orando bien. Cuando no sabes cómo orar, ¿cierto? No sabes cómo pedir, dice la Escritura, pero el Espíritu Santo, sigo en el mismo versículo 26, can you put it back on the screen please? Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Quién ora por nosotros? Buddy, can you put it back on the screen? Verse 26. Estamos desmenuzando el versículo. Entonces, además el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra habilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, o no sabemos orar bien. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Quién es el que ora a favor tuyo? En otra traducción dice intercede. O en otra traducción dice clama al Padre por nosotros. O sea, en parte tuya. ¿Y cómo lo hace? Dice con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahorita les hablo de esa parte. Entonces, mire lo que dice. Él nos va a ayudar. Vamos uniendo todo. Él nos va a ayudar donde reconocemos que lo necesitamos. Cuando reconoces que lo necesitas, tú no sabes ni por qué pedir, ni qué orar, porque no entiendes necesariamente qué es lo que Dios quiere. Y no te importa que se haga tu voluntad, tú quieres que se haga la de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí Él viene y ora a favor tuyo, o intercede a favor tuyo. Pero ¿cómo lo hace? Dice la Escritura, con gemidos indecibles. A esto le llamo orar en el Espíritu, ¿vale? Entonces vamos a hablar de precisamente esa parte a continuación. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo algo? Espero que le esté sirviendo. Entonces, esa palabra gemidos indecibles, pues nos dice que, mire lo curioso, dice, el Espíritu Santo te va a ayudar, ¿sí o no? Te dice, bueno, ¿cómo me va a ayudar? Va a llegar un ángel, me va a caer la plata del cielo. Voy a abrir la cuenta del banco y va a haber un poco de billete. Un ángel me va a poner un fajo de 100 en el bolsillo. Va a transformar a mi esposo totalmente. Va a cambiar a la esposa. ¿Sí o no? Se va a morir el jefe. No, yo no sé usted qué es. La gente piensa que Dios va a hacer ciertas cosas. Y mire, Él nos dice, te voy a ayudar. ¿Cómo te voy a ayudar? Voy a orar por ti. Usted no, Señor, sea serio. Usted no ha visto que a veces usted está en una situación y la gente le dice, voy a orar por ti. Y yo no, gracias. Y no esperando que le dijera otra vaina, pero el Señor dice, voy a orar por ti. Pero ¿cómo voy a orar por ti? Dice, con gemidos. Voy a orar dentro de tu cuerpo. O sea, Él está dentro de ti. Entonces voy a orar dentro tuyo de una manera que tú no lo vas a entender. En otras palabras, no va a ser en español. Y si habla English, speak English, tampoco en English. ¿Sí? En ningún idioma que usted conozca. Él va a interceder a favor tuyo y nos dice ¿cómo? Con gemidos indecibles. Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así habla el Espíritu Santo. Entonces, ¿le habló en español? ¿Le habló en inglés? No, a veces no sé ni en qué idioma. Simplemente lo discerní. Pero ora dentro de nosotros. Esa palabra gemidos es dos palabras en hebreo. Y en este versículo, o en esta porción de la Escritura, usa dos diferentes. Una es estenazo o estenagmos. Pero ambas significan exactamente lo mismo. Significan suspiro. Significan gemido, clamor, lloro, o más específicamente, pulsaciones de aire que salen de una persona que generan sonidos que no son comprendibles o que no tienen sentido. ¿Listo? Eso, según la Escritura, es gemido. Lo digo de nuevo, es un suspiro. Gemidos, clamor, lloro, o pulsaciones de aire que salen de una persona que generan sonidos que no tienen sentido, que no son comprensibles. Mire que la Escritura nos dice que así es como el Espíritu de Dios intercede a favor tuyo. Oiga, no, pues gracias. O sea, sobre el hecho, oró por mí y ni le entendí. ¿Eso para qué? Se lo voy a explicar. Pero le quiero poner un ejemplo con mis hijos. Como saben, acabo de nacer mi hijo Judah. Yo todas las semanas hablo de mis hijos, no los amo. Pero acabo de nacer Judah, tiene un mesecito. Y ya más o menos le estoy aprendiendo a reconocer los diferentes sonidos que hace. No tiene muchos. Uno hace, el otro, el otro, o sea, tiene como 3, 4 diferentes. Pero ya más o menos sé cuando llora por hambre. En algunas otras ocasiones he visto cuando algo le duele.
Por ejemplo, que ella está gritando y le duele algo, le miré y está un poquito quemada la cola, ¿cierto? Cuando algo le incomoda. Entiendo que llora diferente. Hay otro lloro que él hace cuando quiere que le carguen. ¿Por qué le digo esto? Porque si uno de padre, y eso que los papás no son tan buenos para eso, la mamá sí, la mamá, uy, ¿qué le pasó? Y la mamá tiene no sé qué, ¿y cómo sabe? ¿Sí o no? O las abuelas, tienen un oído ya más sincronizado. Si nosotros somos capaces de hacer eso con nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor no nos conoce? Y conoce lo que hay en nuestro espíritu, en nuestra alma, los dolores, los sentir, los clamores, etc. Entonces hay sonidos que no tienen sentido. Hay gente que le dirá, ¿qué va? ¿Usted cómo sabe? O sea, él está llorando, no invente. No, la mamá conoce el llanto de su hijo. Y los diferentes, es más, hay mamás que tienen gemelos. Conocí una que tuvo 3 y sabía cuál era el que estaba llorando. Para mí todo sonaba igual. ¿Cómo se dice en español? Triplets, trillizos. Tuvo trillizos. Y así está llorando fulano y ese era, y decía, tremendo discernimiento tiene esa. Pero nosotros como humanos podemos hacer eso. ¿Por qué dudamos que Dios tiene esa misma capacidad? Y lo digo porque mucha gente se mofa y se burla de cuando una persona ora en el Espíritu, de cuando hace ciertos sonidos y dice, tan tontos, tan fanáticos, pura paja. No sé si eso sea malo en otra región, en Colombia no, es como ficti, ¿no? Como line. Y no, Dios te conoce más que nadie. Y esos sonidos, aunque para mucha gente no tengan sentido, inclusive para ti, para Él lo tienen. Y son oraciones mucho más profundas que las oraciones que puedes hacer con tu elocuencia y tus palabras. Porque cuando tú oras en inglés, o cuando tú oras en español, o el idioma que tú hables, no estás orando según lo que tú piensas, según lo que tú crees, según lo que tú consideras que es importante. Pero el Espíritu que conoce no solo lo que hay aquí, no solo lo que se ve afuera, sino que está dentro tuyo, dentro de tu alma. Y conoce las profundidades del corazón, como dice la Escritura, que Él las escudriña. Mire que hay cosas que usted tiene adentro que usted ni sabe que tiene dentro. Hay rencores, hay dolores, hay falta de perdón, hay temores que uno ni siquiera sabe que los tiene hasta que hay algo que los saca. Que se encuentra en una situación y se paraliza o siente de cierta manera y no, ¡oh! Yo no sabía que eso estaba dentro de mí, pero Dios sí. Entonces no espera que esas situaciones salgan. El Espíritu dentro de ti empieza a orar a favor tuyo y conoce todas esas cosas y empieza a intervenir a tu favor. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en aquellas situaciones y empieza a interceder a favor nuestro con estos sonidos, con estos gemidos, con estos clamores que no entendemos y que no se pueden pronunciar en palabras conocidas. Pero mira el 27 que hace alusión al ejemplo que le acabo de dar. El Padre, ¿quién? ¿Quién es el Padre? Jehová, ¿cierto? Dios en el cielo. Dice, quien conoce cada corazón. Recuerde que el corazón no es la bomba de sangre que usted tiene acá. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de su alma o de lo profundo de su ser, que es algo espiritual. Entonces está diciendo, el Padre que conoce las profundidades de tu ser, en otras palabras, sabe lo que el Espíritu está clamando, lo que el Espíritu está diciendo. Y Él intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios Padre. Qué lindo esto. Porque de nuevo, cuando uno ora en Spanish, en English o el idioma que uno hable, pues uno ora según lo que uno cree. Pero cuando permite que el Espíritu ore en lenguas o con gemidos indecibles, orar en el Espíritu, Él siempre va a orar a favor nuestro en armonía con la voluntad de Dios Padre. El libro de Santiago nos permite conocer algo y también nuestro Señor Jesús nos lo dice, que todo lo que oremos según la voluntad del Padre Celestial va a ser concedido, va a ser dado. Que inclusive, en inglés hay un dicho que dice, you can take it to the bank, como que es un cheque a la fija, ¿no? Llévelo que se lo van a pagar. Todo lo que ores conforme a la voluntad del Padre, Él lo va a conceder. Qué tremendo. Solo hay un problemita, que uno ora y quedó como en chino porque no entendió qué oró. Entonces, ¿qué ocurre cuando oramos en el Espíritu? Debemos hacerlo con entendimiento. O sea, es decir, no solamente
orar en el Espíritu, pero entender qué es lo que está ocurriendo. Y es básicamente, y esto se lo expliqué hace algunas semanas, diga conmigo, cuerpo, hágase así, diga, este no soy yo, este es mi vehículo, ¿listo? ¿Quién somos? El alma, o como la Biblia lo llama también, el espíritu del hombre, está dentro del cuerpo, y dentro hay un vacío. Ese es el vacío que viene a llenar el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, cuando es ese espíritu dentro de nuestro ser que empieza a orar, que empieza a interceder, que empieza a clamar según la voluntad del Padre, y lo haces con entendimiento, ¿qué ocurre? Puede venir, se empieza a manifestar el espíritu dentro de ti. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese espíritu dentro? Seguramente usted ha experimentado esto alguna vez. De repente puede venir gozo, por ejemplo. Quizás estás en una situación triste, en una situación mala, te está pasando algo difícil o algo en tu vida, pero de repente viene un gozo que no tenías antes. Y no sabes por qué, pero hay algo que te llena y te sientes bien, a pesar que la situación no ha cambiado. ¿Alguien ha experimentado gozo? Así se manifiesta el Espíritu Santo. A veces dice que Él coloca una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿La has experimentado? Dice, estoy tranquilo, jodido pero tranquilo. No sé qué va a pasar, pero estamos bien. Y la gente dice, ¿qué se fumó? Y no, es que estás en el Espíritu. Él coloca sentires dentro de ti que son diferentes. A veces viene fuerza y cuando uno dice, no puedo más, estoy que tiro la toalla, no aguanto, es que no doy. Pero de repente viene algo en ti que te ayuda a ir la milla extra. Te ayuda a terminar lo que comenzaste. Te ayuda a ponerle cara a aquello que querías salir huyendo. ¿Alguien ha enfrentado o ha vivido algo así? Uno, Señor, por ejemplo, David, mate a este gigante. Le dijo, no, vaya, dele una mujer. Dele. Entonces hay cosas que Dios muy a menudo no va a hacer por ti, pero las quiere hacer contigo. ¿Cómo? Colocará el sentir, colocará la fuerza, colocará la fe. Se moverá dentro de ti y en tu propio cuerpo vas a poder experimentar la presencia y la gloria de Dios. ¿Me estoy explicando? Viene dirección muy a menudo. Entonces tú no sabes qué hacer, estás confundido, pero de repente oras y a veces inmediatamente o a veces al día, a los 2 días, como que empieza a llegar claridad a tu situación. Y empiezas a ver cosas que de pronto antes no veías, o lo que se veía nublado, o no veías respuesta, o no sabías qué hacer, incertidumbre, como que empieza a tener claridad y tú, siempre estuvo enfrente mío, pero como que nunca lo vi. ¿A alguien le ha pasado? O se abre una puerta en algún lugar y uno sabe, tiene el discernimiento y dice, ese es Dios. Así es como responde el Espíritu Santo. En otras ocasiones es algo un poquito más sobrenatural, digamos lo que viene una presencia sobre ti, sobre tu cuerpo. Si has sentido la presencia de Dios en algún momento que te llena, a veces se siente como electricidad, a veces como un calor, a veces como un frío, a veces como un viento, o en ocasiones sientes el aire muy denso, como si estuvieras en medio de gelatina, pero sin el sticky, o vienen olores fragantes, si alguna vez lo has olido, ¿no? Pero como a rosas o a incienso, o olores. Todo eso es la presencia de Dios. Y tú hueles algo y nadie más lo huele, porque es que no está afuera, es interior. Algunos están diciendo, este sí se la fumó, pero no. Le hablo de lo que he vivido, de lo que he experimentado y de las realidades que leemos en la Escritura. Porque no solo es que yo esté aquí, eso es lo que usted ve en la Escritura constantemente. Mire que hay un hombre que lo están apedreando a Esteban, primer mártir de la iglesia, y el hombre estaba sonriente y expectante y mirando al cielo y dando gracias a Dios. ¿Cómo? ¡Pah! ¡Pah! Pues estaría hijo de tantas, ¿qué le pasa? Y el hombre en otra. Estaba lleno del Espíritu. Cuando hay una vida interna te lleva a ir más allá de las circunstancias, a ir por encima. Imagínense, hay 3 hombres en un horno. Se lo ponen al máximo, bueno, casi al máximo. Y ellos alabando, cantando, se aparece Jesús en medio de ellos. Bueno, yo digo Jesús, es lo que entiendo, pero se aparece alguien que dicen es como los hijos de los dioses. Había otro con ellos. Y cuando los guardias vieron esto, se enfurecieron y dijeron que prendiera el horno aún más. Lo prendieron tanto que el fuego salió del horno y se murieron los otros que estaban alrededor. Y ellos
en las llamas no perecieron. Uno dice, es imposible. Y sí, tienes razón, es imposible en lo natural. Pero cuando es el Espíritu Santo que está contigo, en ti y operando a través de ti, las cosas cambian. Y Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales, que son las cosas que vemos en la Escritura. Entonces, cuando oras en el Espíritu de esta manera, Él empieza a poner en ti sentir. Por ejemplo, a veces pone fe. Y yo he hecho cosas o he sentido de parte del Señor instrucciones repentinas que en lo natural no tienen sentido. Haz esto. Yo digo, no, es todo lo contrario a mi lógica. Les he contado un ejemplo alguna vez que me pasó. Iba para un lugar, me quedé sin gasolina y entonces me tocaba volverme a echar gasolina y el Señor me dijo, ve. Y yo dije, pues sin gasolina me voy a varar. Ve. Y dije, pues tú llenas el tanque. Y fui, ministré, fue como a 2 horas, ministramos, nos devolvimos y nunca se acabó la gasolina. Como hemos alimentado a cientos y a veces miles de personas con comida que no alcanzaba. Que literalmente tú dices, tenemos para 100 y comieron 500 y tú dices, ¿cómo? No sé. Pero cuando oramos y intercedemos, dice, sirve. Y uno, bueno, hágale. Y esos frijoles parecen maná. He visto milagros, he visto a Dios obrar, he visto tantas cosas y sé que cuesta creerlo. Créame, si alguien me lo contara, yo también dudaría. Pero no quiero que se quede con las historias que escucha otra persona. Yo quiero que empiece usted también a experimentar las realidades de Dios. Las cosas que están en la Escritura no solo son para las personas que vivieron hace miles de años, porque es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y sigue obrando, sigue haciendo milagros, sigue haciendo tantas cosas. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, Él viene. Muchas veces te va a empoderar para hacer cosas que no podías. Por ejemplo, tú a veces estás en oración en el Espíritu y te dice, ora por fulano. Y uno como que no tiene fe, pero de repente viene una fe, una convicción que Él va a hacer algo. Me ocurrió una vez en Cuba, estábamos con un amigo y un señor tenía un tumor así en su garganta y no podía hablar. Pero de repente viene una certeza del Espíritu Santo, pon tu mano sobre el tumor. Y cuando colocamos la mano y la quitamos, el tumor desapareció y el hombre empezó a hablar. Mi hermano Sebastián, que ahorita creo que estaba en el piano, si no me equivoco, una vez se quedó orando por un señor que no podía caminar en México, un hombre lisiado, y oró por él más de 2 horas. Y todos nos rendimos y nos fuimos. Casi a las 2 horas volvimos y el hombre saltó, se paró y empezó a correr, a caminar, a darle gloria a Dios, porque el Señor sanó sus piernas. Entonces usted dice, ¿cómo una persona, usted no se lo ha preguntado, cómo alguien cree en esas cosas? Es difícil creer, porque no es una fe sobrenatural. ¿Sabía que la fe también es un don? Don de fe y de milagros. Entonces, es cuando oramos en el Espíritu, el Señor a veces nos permite ver cosas. Por ejemplo, viene una visión y usted se imagina a alguien haciendo algo que no puede hacer. Por ejemplo, usted ve a ese hombre caminando en su espíritu, internamente, cuando usted sabe que él no puede. Pero cuando usted lo visualiza, empieza la fe a operar. Y usted empieza a creer por cosas que antes no creía. Cuando el Señor en esta condición de intercesión, por ejemplo, me ha pasado, y lo he visto en consejerías que he hecho de hombres que han dicho, es que mi esposa jamás me va a perdonar. Y el Señor trae una visión y lo muestra a futuro con su esposa, con los hijos que ya tenía y con 2 más. Y dice, estos tiene arreglo. Y empieza una fe que dice, Dios va a hacer algo. Porque Él me mostró mi futuro. Porque me vi de viejo con la misma. Y con 2 chinos más. Entonces uno dice, yo pensé que no se podía, pero Dios me está mostrando que sí se puede. Y entonces te llenas de fe. Entonces viene ese gozo, entonces viene esa paz. Entonces empiezas a hacer cosas que quizás son irracionales, pero que dentro del panorama de Dios tienen todo el sentido del mundo. ¿Me estoy explicando? Porque es el Espíritu el que te está ministrando, no la carne, no tu amigo o amiga. No, sí, sepárese y nos vamos para el gym y nos conocemos, los más bacanos. No, eso no sirve para nada. Es en el Espíritu permitir que Él te muestre su realidad, su voluntad. Porque acuérdese que el Espíritu siempre orará conforme a la voluntad del Padre. Y a medida que practicas esto, empiezas a desarrollar discernimiento. Empiezas a desarrollar el don de ciencia, que es conocer cosas que antes no conocías. Alguna gente desarrollará de profecía, que es saber, Dios le permite ver como vistazos del futuro, palabras o cosas. O fe para sanar personas o para creer en milagros. Eso no viene por ósmosis de la nada, así, de repente me levanté haciendo milagros, no.
ocurre, como le estoy explicando, cuando oramos en el Espíritu, Él empieza a fluir dentro de nosotros de tal forma que empezamos a vivir de adentro hacia afuera, que nos llenamos de convicciones, que nuestras emociones son cambiadas, porque ya no siento todo lo externo, sino siento lo que el Espíritu me está mostrando. Ya empiezo a hablar diferente, porque va a pasar esto, y la gente, este man está loco, pero no. Porque hay convicciones. Dios te dice, abre el negocio, o vete para aquí, ve para allá. Lo sientes. Vienen unas convicciones impresionantes, o a veces vienen palabras, o en sueños, o en visiones, o te ves haciendo algo y te llenas de una fe, y la gente dice, eso no le va a funcionar, allá se va a morir del frío, así no son las cosas, es que usted no habla en inglés, y usted no importa. Y mucha gente creerá que vas a hacer el ridículo, pero Dios no te va a dejar, porque te estás moviendo conforme a la voluntad de Dios que se te acabó de revelar a causa de la intercesión del Espíritu a través tuyo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Entiende? Eso es orar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo se hace? Suena chévere. Es dejar que Él interceda a través tuyo con gemidos indecibles. Entonces, llegar a ese lugar en donde, y yo le digo a Dios, por ejemplo, mucha gente me dice, ¿y qué quiere? Y yo le digo, ni sé. ¿Dónde se ven 10 años? Ni sé, porque Dios me la ha cambiado toda. Por ejemplo, en algún momento, cuando llegué a Toronto, me quería volver para Miami. Jamás me imaginé que iba a estar en Calgary. Y un día de repente en oración sentí Calgary. Hablé con mi familia, con todo el mundo y dije, me voy para allá, se va a morir del frío, allá no hay nada, hay crisis económica, me dijeron. Se está yendo todo el mundo porque nadie consigue trabajo. Y dije, no importa, ya me mandó Dios. Y aquí el Señor me ha prosperado, me ha bendecido, ha ampliado las cuerdas de mi carpa, me ha ayudado a bendecir personas, y casi todas las familias que están alrededor nuestro salieron de quiebra y están en bendición en el día de hoy. Entonces uno dice, una cosa es creerle a Dios, otro es creerle al mundo. Ahorita están diciendo hay recesión, la inflación. Usted no se preocupe, que la Biblia dice que el Espíritu de Dios es aquel que puso en ti la capacidad de hacer riqueza. Entonces el problema no es que las cosas suban de precio, el problema es que no gane más. ¿Usted cree que el Señor está preocupado? Ay, mire cómo está subiendo esa gasolina, ¿qué van a hacer mis hijos? No les toca iglesia online. ¿Usted cree? ¿Será que Él no pone en ti ideas, sueños que antes no tenías, respuestas y soluciones a problemas que mucha gente no tiene, pero que tú los vas a ver de repente? Eso es lo que hace Dios y así opera Dios. Pero recuerda que tu fe es aquello que lo limita. Por eso les quiero enseñar de este tema, para que empiecen a creer que Él así opera y tengan la expectativa de recibir este tipo de cosas de Él. Porque así es que se mueve Él. Quiero irme unos versículos antes en este mismo capítulo. Les quiero leer desde el 22. Lo voy a leer rápido y voy a explicar algunas cosas. 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime con angustia, como si tuviese dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como muestra anticipada de una gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. ¿De qué está hablando? Entonces Él nos está diciendo que estamos en un cuerpo de pecado, que en este mundo hay sufrimiento, que hay situaciones adversas, pero nos dice algo maravilloso. Dice, y el mundo gime, es decir, en otras palabras, el mundo también sufre. Dice, ¿y cómo? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Dice, ya recibimos el Espíritu Santo. Y entonces el humano o el Hijo de Dios también gime o hace esos gemidos. Está haciendo alusión porque más adelante empieza a hablar acerca de ese tipo de oración. Entonces básicamente lo que nos está diciendo es, en la dificultad, en el mundo caído, en el cuerpo de pecado, en las tentaciones, ¿cuál fue la respuesta de Dios o qué fue lo que Dios colocó para que tú vencieras y atravesaras esas situaciones? Puso su Espíritu dentro de ti. Dice que Él ya te dio, dice, tenemos el Espíritu Santo en nosotros como muestra anticipada de la futura gloria. En otras palabras, no estamos en la perfección aún, no estamos en una gloria completa, pero tienes el sample de Costco. Entonces, aunque el mundo está caído, Dios te permite, mediante su Espíritu, experimentar momentos de gloria, situaciones de gloria, victorias,
triunfos, intervenciones, milagros, moveres, favor. No estamos en la gloria plena como lo estaremos algún día, donde no habrá sufrimiento, no habrá necesidad, no habrá problemas. Aquí todavía los hay y eso no se va a ir. Pero lo que tienes asegurado es la victoria. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo y Él gime y Él clama a Dios para que intervenga a favor tuyo y Él te va a mostrar destellos de su gloria. El salmista David escribe: hubiese yo desfallecido si no supiese que veré la gloria de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Mire, yo no tendría esperanza si yo no supiese que Dios va a intervenir. Llegó la mala noticia, nos morimos, le va a dar cáncer, ay, jue madre, no están dando papeles, me deportaron. ¿Qué esperanza tendría uno? Pero uno vive expectante. No vive, yo me levanto todos los días con ganas, con fuerza, y créame que tengo problemas y situaciones como cualquier otra persona. Es más, a veces creo que hasta más, porque los míos y los de todo el mundo. Y se estresa uno, se carga. Y créame que también hay días que no me quiero parar de la cama, pero cuando oro, cuando lo busco, cuando como anoche en la noche de adoración, que adoramos 2 horas, danzamos, estuvimos en la presencia del Señor, tuvimos un tiempo orando en lenguas, se recarga uno. Y empieza a tener expectativa, dice: yo no sé qué va a pasar, pero sé que Él está conmigo. Sé que voy a ver su gloria, sé que Él va a responder, sé que Él no me va a dejar solo, sé que va a pasar algo. Mentiría yo donde le dijera que todos los milagros que he visto es porque creí, porque no. Es más, creo que ni me hubiera atrevido a pedirlos. Pero hay momentos donde Dios me ha dicho: ve, y he ido. Me ha dicho: da, y he dado. Me ha dicho: entrega, entregado. Me ha dicho: ora, y he orado. Solo he obedecido. Y Él me ha permitido ver destellos de su gloria. Él me ha permitido ver cómo torna una situación negativa en situaciones maravillosas, cómo lleva algo de muerte a vida, cómo sana, cómo restaura, cómo provee. Y lo lindo es que no solo lo vi hace 20 años cuando empecé, lo veo continuamente. Eso no solo debe ser las historias de un pastor, crónicas con el pastor, The X-Files, investiguémoslo. No, debería ser la realidad de todo hijo de Dios. Porque usted no tiene un Dios muerto, usted tiene un Dios vivo. La Biblia dice que hay otros dioses que con oídos pero no oyen, con ojos pero no ven, porque eran de piedra. Su Dios está vivo, es un Dios real y colocó al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros para experimentar su gloria aquí en la tierra. El versículo 24 nos dice: recibimos esta esperanza, ¿cuándo? Cuando fuimos salvos. Y dice algo que me encanta: si alguien tiene algo, no tiene que esperar a recibirlo. ¿Por qué hago alusión a este versículo? He escuchado a mucha gente que me dice: pastor, es que yo no recibí ese don, entonces yo no puedo orar en el Espíritu. No es cierto, porque yo no te estoy hablando del don de lenguas, te estoy hablando del Espíritu que mora en ti. Yo tampoco tengo el don de lenguas, pero sí tengo un Espíritu que ora a favor mío. Y dice: cuando uno ya tiene algo, uno no está esperándolo. Y yo veo mucha gente en la iglesia que pide: Señor, tócame, Señor, lléname, Señor, esto, Señor, dame el don. El Señor le dice: deje de pedirlo y deje que ore, más bien, cállese. Deje que fluya, deje que Él ore. Yo me doy cuenta que la mayoría de gente que no puede orar de esta manera no es porque no haya recibido, sino que creen que no lo tienen. Se sienten rechazados, sienten que Dios los ha dejado a un lado. Sobre todo los que vienen de doctrinas pentecostales, porque en muchas veces se les dice que el que no ora en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Todos, mire, dice que la esperanza usted la recibió el día que es salvo. Si usted es salvo, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, Él quiere orar a su favor. Si usted lo cree y se lo permite, Él va a empezar a orar, interceder a favor nuestro. Amén. Pero mire lo siguiente, Salmo 51, 17. El sacrificio que tú deseas, hablando el salmista al Señor, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas a un corazón arrepentido, a un corazón quebrantado. En otra traducción dice: a un corazón humillado, un corazón contrito y humillado. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente quiere ver la intervención de Dios en áreas donde no se ha humillado, en áreas donde no ha sido procesado, en áreas donde no realmente ha entregado. Y como le dije, hay 2 maneras de hacerlo: o voluntariamente o en la trituración.
Mire, nada que ver, pero me pone a pensar. En la Biblia hay un versículo que dice, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pregunta, ¿cuántos han doblado su rodilla aquí delante del Señor y han dicho que Él es el Señor? Hágame así si usted lo ha hecho. O sea, usted lo hizo voluntariamente. ¿Usted sabe que va a llegar el día que aún el ateo y el que no cree le va a tocar hacerlo? Y ese día no es porque lo hizo voluntariamente, es porque es el día que le tocó. Y ya no lo hará para salvación, lo hará para juicio. A lo que voy con esto es que tú puedes experimentar la gloria porque por revelación, como le dije ahorita, voluntariamente hiciste creer, a veces por humillación, que estás en una situación en la que no te queda otra, o porque ya estás totalmente destrozado y te rindes. Pero ¿por qué vas a esperar a que el enemigo te tenga entre la espada y la pared? ¿Por qué vas a esperar a que Satanás haya afectado tanto tu vida que no te queda más de otra que reconocerlo a él? Cuando lo puedes hacer desde ahorita, decirle: Señor, como tú digas, como tú quieras, me rindo. Creo que es mejor hacerlo voluntariamente. Mi papá, él es pastor también. En realidad él ha sido mi pastor y el que me ayudó a llegar a los caminos del Señor. Su proceso fue muy difícil porque hizo todo mal. Y él no llegó por revelación, él llegó por trituración. Y no en un área, en todas. Si yo conocí a una persona desbaratada, papá. El matrimonio mal, los hijos mal, la salud mal, la relación con la familia mal, los negocios mal, en su tema legal mal, hasta el carro mal. O sea, Dios mío, no había por dónde cogerlo. Lastimosamente así aprendió él, fue una persona muy terca. Y llegó hasta que llegó al límite para entregar cada suya. Hoy en día su vida refleja la gloria de Dios. Pero no porque es tremendo, es porque le tocó. Pero ¿por qué les digo esto? Él siempre me decía algo, me decía: hijo, no esperes a vivir lo que me ha tocado a mí vivir. Aprende de mis errores. Antes que si uno no aprende de errores ajenos, yo creo que sí se puede. Mire la vida de otro y diga: uy, lejos de mí. Y yo he visto la vida de papá y yo he dicho: yo no quiero un matrimonio como el que tuvo papá. Entonces lo hago diferente. Confío en Dios. Ahora su matrimonio refleja la gloria de Dios. Ahora sí quiero el matrimonio que tiene papá. ¿Me estoy explicando? Yo no quiero vivir muchas de las cosas que él vivió. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer así, a esa manera? O porque va a decir: es que así me criaron, es que así soy yo, es que soy colombiano, es que así son los hombres. No funciona. Lo que sí le ha funcionado, hacerlo como Dios dice: aprenda los errores de otros, aprenda por revelación, por discernimiento, y empiece a alinearse. Primera de Corintios 14 al 15. Ya vamos cerrando. If the worship team can help me. ¿Está conmigo? ¿Está aprendiendo algo? Eso espero. Primera de Corintios 14. Vamos a leer de ahí en adelante hasta el 19. Do you have it? Está haciendo calor, ¿no? Wow. Dios. I think the worship team left. Okay, you got it? Go another one. Move one forward. Dice: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Entonces, nos está diciendo: el que ora en lenguas o el que ora en el Espíritu, ¿a quién le habla? A Dios. Dice: ¿la gente lo va a entender? No. En cambio, el que profetiza lo hace para animar a otros y los consuela. Ahí él está hablando de otro tema, porque él básicamente porque allá en Corintios se habían pasado. Llegaba la gente al servicio y todos empezaban, en vez de decirle hola, ¿cómo estás?, le decían Rabashandara Masaya, sino que Rambo saca la bazuca y todo. Y entonces la gente, ¿cómo? No se entendían. No se entendían. Entonces Pablo les dice: bueno, bacano que sean espirituales, pero bájale un poquito. Pero sí, lo que Pablo está hablando, él dice:
Cuando usted ora en lenguas, edifica su propio espíritu. Cuando usted ora en lenguas, usted habla con Dios. Y Dios fortalece su ser espiritual. Entonces eso es algo para la comunión con Dios, ¿cierto? Dice, no lo hagan en público y no se paren frente a la gente, van a pensar que usted está loco. Sobre todo la amonestación era para los servicios grandes donde venían los nuevos creyentes. Imagínense gente nueva y uno ahí, es que, uy, ¿esta gente qué? ¿Sí o no? Entonces decía, van a asustar a la gente. Entonces con eso digo dos cosas. Porque hay gente que no lo hace porque dice, es que Pablo dijo que no se puede. No, él no dijo que no se podía. Y tampoco dijo que no se haga en la iglesia. Él dijo es que se haga con prudencia para que no saque a la gente corriendo y piensen que usted está loco. Y mucha gente piensa que estamos locos, le cuento. Gracias a ustedes. No, mentira. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, pero te edifica a ti. Entonces no tendría sentido hacer lo que pasaba en Corinto, que se paraba a alguien de la silla y empezaba a hablar en lenguas y la gente, uy, este man está ungido, pero nadie le entendía ni papa. Eso no tiene sentido. O yo pararme aquí a hablarle en lenguas a ustedes, orar así, pues no van a entenderlo. Lo que no quiere decir que no lo hagamos. Lo que quiere decir es que cuando lo hagas, no lo hagas to show off. Yo tengo mire cómo hablo en lenguas de bacán. No, hazlo porque entiendes que estás hablando con Dios. Hazlo porque quieres esa comunión, esa conexión, porque quieres esa revelación. Y se puede hacer en la iglesia. Cuando dice que no lo hagas públicamente, no es que no lo hagas cuando haya otra persona. Está diciendo que no lo hagas a voz en cuello para que todo el mundo se dé cuenta. Pero en momentos de adoración, de ministración, tú estás en tu silla, si quieres orar en lenguas, hazlo. Inclusive a menudo de pronto las personas que están adorando aquí en medio de un canto espontáneo de adoración, quizás oren. Pero no es un show, simplemente cada quien está intercediendo, cada quien está orando, ¿me explico? Entonces digo eso porque la gente me dice, en la iglesia no se puede. No es cierto. Lo que él está corrigiendo es que no se haga show. Entonces oramos en el espíritu, en la iglesia, en reuniones de oración sobre todo, o otro tipo si es una campaña evangelística quizás no, porque no quiero asustar a todos los que no creen, pero si estamos ya en confianza entre los que entendemos el tema, pues los animo a que oremos y que adoremos en el espíritu, y reuniones como la de anoche con más veras, ¿cierto? Porque a eso es, para tener comunión, intimidad, relación con Dios. Dice la escritura, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Es el apóstol Pablo, ¿no? Dice, mire, si yo oro en lenguas, el mismo apóstol, el ungido, yo no entiendo lo que digo. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo sí recibí en algún momento y empecé a hacerlo, pero dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque es que no entendía. No importa, Pablo tampoco. Y escribió media Biblia. O sea, no está mal no entender. Más bien, no vas a entender. Mira lo que dice él. Si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer? Dice, orar en el espíritu. En otras palabras, le sigo dando, machín. No entiendo, ¿qué hago? Siga orando. Y de pronto tu mente no entienda, el hombre natural no entienda, pero algo está ocurriendo en tu espíritu. Algo el Señor está formando en ti. Algo Él está edificando. Algo te va a revelar. Pero mire lo otro, dice, y también oraré con palabras que entiendo. Es decir, no está mal orar en nuestro idioma, está bien, ¿cierto? Orar en español, en inglés, en el idioma que tú hables, hazlo también. Pero mire que él dice, oraré en el espíritu como primera cosa y oraré en el entendimiento. Hay gente que ora en el entendimiento y jamás ora en el espíritu. O solo cuando el pastor le dice, ora en lenguas un ratico, 5 minutos. No, hágalo continuamente, porque esa es su comunión con Dios. Eso es hablar directamente al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Seguimos leyendo. Y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Entonces la escritura nos amonesta y nos dice, oren en el espíritu. Y cuando canten o en medio de la alabanza y la adoración, o lo que llamamos alabanza y adoración, que es los segmentos de música, ya sea en su tiempo devocional o en la iglesia o en una reunión que hacemos en una casa, dice, adore también en el espíritu. Haga canto espontáneo, esos gemidos, esos sonidos, esas exhalaciones de aire que de pronto no entendemos, pero que salen espontáneos. ¿Usted no ha visto que a veces está en adoración y alguien dice ¡woo! Y se asusta, déjelo.
Si no le entendí, no importa, esa persona tampoco entendió. Pero el Padre, que conoce lo más profundo del ser de esa persona, se agrada cuando eso. Yo voy con mi niña, la llevo, trato de llevarla todas las semanas, o a veces 2 veces a la semana, a un parque o a parques. Como estamos en invierno, la llevo a indoor parks. Hay uno que me gusta ir que se llama Big Box. Y entonces ella entra y hace ¡ah! Y yo me quedo. Y muchas veces le digo, Chalón, no grites. No, me da pena como grita. Pero dentro de mí, aunque le digo que no grite así, me siento contento. ¿Sabe por qué? Porque sé que está screaming of excitement, que está gritando porque está muy feliz. O sea, está tan feliz que no lo sabe expresar y hace ¡ah! Mi hija es bien, bastante sanguínea, muy expresiva, muy efusiva. Y quizás la otra gente no entienda. Que niña maleducada, ¿cómo grita? No, yo entiendo que está feliz. ¿Y sabe qué siento? Alegría. Por eso la llevo casi todas las semanas. Si yo viera que no le gusta, no la llevo. Pero cuando veo esa reacción y veo que corre y sube y grita, y cuando nos va me da besos y me dice gracias papi, pues yo ¿qué hago? La llevo. ¿Sí me estoy explicando? Así es Dios. Y así opera al orar en el Espíritu. No es nada muy complejo, muy complicado. Yo he visto que hacen misterios, y ya vi que hacen estudios y le conectan máquinas a la gente en el cerebro, a ver qué región del cerebro se ilumina y no sé qué. No complique tanto la cosa. Jesús dijo, si tan solo fuesen como niños. Con eso le estoy diciendo que no sea ignorante ante el tema. Lo que le estoy diciendo es que un niño hace ruidos y el papá los entiende. Y uno dice, ¿en qué idioma fue ese ruido? ¿Qué interpretación? ¿Usted entiende? Porque pues usted es el papá. Dios entiende cuando oramos de cierta manera, cuando nuestro espíritu intercede y hace ruidos y ora en lenguas y a veces llora y a veces clama y a veces gime y sale. Y uno dice, tan raro eso. Dios entiende. Y a veces esos sonidos, ¿sabe? Hay sonidos que expresan mucho más que palabras. Por ejemplo, hay veces que usted se pone a hablar y le cuesta expresar con palabras lo que está diciendo y se quiebra en llanto. ¿No le ha pasado? Cuando una persona siente un dolor profundo, por ejemplo, muere un familiar, ¿cierto? Ya es un llanto diferente, es de pérdida, ¿cierto? Muy profundo. ¿Y por qué no lo dice hablando? Hay cosas que las palabras no pueden expresar, pero sonidos sí. Y por eso estos sonidos también son espirituales. 16. Pues si alabas a Dios en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Entonces, de nuevo, ahí estaba la corrección. Háganlo en espíritu, pero también háganlo en entendimiento. Si la alabanza se para aquí y solo cantan lenguas, pues difícil cantar con ellos, ¿sí o no? Entonces, generalmente hay letra, hay música para que todos podamos hacerlo juntos, pero hay momentos en que te dicen, fluye, ora, dale, y eso también es bueno. Y no solo es bueno, también es bíblico. Mira el versículo 18, Pablo hablando, dice, yo le agradezco a Dios que yo hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. La gente dirá, es que ese Pablo sí era ungido, so resucitó a un muerto, fue a todo lado, no le tenía miedo a hablar de Dios, iba a todo lado. Ese sí era, ojalá yo fuera algún día como Pablo. ¿Por qué me hiciste melancólico, Señor? No colérico, bien bravo. Decía, no, y el secreto de Pablo no era que era colérico. El secreto no es que era de aquí, no es nada de eso. ¿Sabe cuál era el secreto de Pablo? Que oraba en lenguas más que todos nosotros. Entonces tenía una unción superior, milagros superiores, un discernimiento y un entendimiento superior, una revelación de la palabra superior. Es más, tenía visitaciones tan fuertes que él escribe cosas en la escritura que mucha gente se mata la cabeza y no las entiende, pero dice, fui a un lugar y no sé si fui en el cuerpo o en el espíritu, pero era como un lugar celestial. Y básicamente dice, el Señor me llevó al cielo y no supe si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero él tenía encuentros sobrenaturales con Dios. ¿Se le apareció Jesús? Y hay gente que en su vida tendrá un encuentro porque no creen que Dios está vivo. Ser cristiano no es solo seguir reglas escritas en un libro, es tener una comunión con el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar dentro tuyo. Te conecta con tu Padre Celestial y te revela cosas secretas y ocultas que tú no conoces,
cosas más allá de lo que puedes imaginar o siquiera darle explicación. Y no importa que la gente diga, está loco, no sé qué, no le creo, pura paz. Que digan lo que quieran. A mí nadie me va a quitar las experiencias las cosas que he experimentado con el Señor. Los enfermos que se han sanado, los milagros que he visto, el muerto que se resucitó alguna vez que oré por él. Nadie me va a quitar las veces que he estado en lugares celestiales y el Señor me ha revelado cosas y me ha hablado cuando se me ha aparecido, no sé si ángeles o Jesús o qué, pero he tenido experiencias reales, fuertes, sobrenaturales con Dios. ¿Será que es raro? No es raro, están en la Biblia, lea. Si todos los hombres de Dios tuvieron estas experiencias, lo raro es que no las tengas. ¿Sí o no? Porque si el cristiano bíblico experimentaba a Dios y tenía encuentros, entonces nuestro cristianismo, ¿qué? ¿Sí es bíblico? ¿Estoy explicando? Y esto lo digo porque a mucha gente le parece más difícil creer en esto. Debería ser lo normal creer en esto. Porque si cree en la Biblia, clarito está. Termina diciendo el versículo 20: amados hermanos, quiero que no sean infantiles en su comprensión de esas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero también sean maduros en la comprensión de asuntos como estos. Entonces, no quiero complicar mucho la cosa, simplemente quiero decirte, orar en lenguas es de Dios. Es algo maravilloso. Es declarar nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él. Y es básicamente decirle, no sé ni qué orar, no sé adorar, no sé ni qué pedirte en este momento, porque de pronto lo que yo te pido ni siquiera es lo que yo necesito. Entonces, ¿sabes qué? En esta área de mi vida te necesito. Ayúdame, dame sabiduría. Y dejas que Él ore a favor tuyo y empiezas a orar de esa manera. Es el Espíritu el que empieza. Ahora, Él no mueve tu boca. No es que la gente dice, no, el Espíritu intercede. Yo nunca he visto al Espíritu Santo que es la boca de alguien. No. Entonces, es un trabajo en equipo. Uno mueve la boca, pero Él pone los sonidos. Y para los que lo han experimentado, muy a menudo sienten como si su abdomen se empezara a contraer o como que algo quiere salir, ¿cierto? Es dejarlo fluir. Para la gente que ha dicho, es que no lo tengo, no lo he recibido, he querido. No es que no haya recibido, de pronto no has recibido el don de lenguas. Tranquilo, yo tampoco. Todavía no voy y hablo a gente indígena en idiomas que nunca he escuchado. No, no me ha pasado. Lo he visto, no, a mí no me ha pasado. Pero sí puedo orar y experimentar a Dios de una manera tan real. Y eso no es para algunos, es para todo aquel que tenga el Espíritu Santo. Fue la esperanza que recibiste el día que fuiste salvo. Solo hay que creer que Él está ahí y dejarlo que fluya. Dice, ¿qué tal esté diciendo algo raro? ¿Qué tal me esté equivocando? ¿Todo bien? Dice la Biblia que Él conoce las profundidades de tu espíritu. Y que aunque tú no entiendas lo que está saliendo de ti, Él, como conoce tu corazón, Él conoce tu espíritu, Él sabe lo que estás tratando de decir. ¿Sí me estoy explicando? ¿Te parece? ¿Cómo cerramos? ¿Qué no se pone de pie conmigo?